comentarios de la sífilis, preguntaron en pediatría, preguntaron también sobre la vacuna antipolio, prácticamente todo el país, ¿no? El jurado de ayer eran pediatras, les comento, fue lo que más se enfatizaron, ¿no? Y lo que hemos avanzado nosotros, ¿no? La clasificación, ¿no? De neumonía de la OMS, ¿no? Preguntaron, doctores, ¿no? Entonces acá hicieron un juego de medicamentos, ¿no? Y que nosotros hemos tocado, ¿no? Medicamentos siempre hablo en cada clase, ¿no? Entonces acá lo que preguntaron es, aparte de la AMPI y la Genta, ¿qué otro medicamento utilizas, no? Entonces, aparte de la AMPI y de la Genta, ¿qué podemos utilizar? Penicilina sódica, no se olviden, ¿no? Aparte de la AMPI y de la Genta, yo puedo utilizar lo que va a ser la ceftriaxona, no se olviden, ¿no? Entonces puedo utilizar la cefotaxima, ¿no? Puedo utilizar, como el día que hemos avanzado, hemos jugado con los medicamentos, no puedo utilizar cefotaxima más cloxacilina, ¿no? Entonces, nosotros podemos variar de medicamentos. Entonces, algo que les sugiero es que siempre sepan, ¿no? En caso de alergia a la AMPI, ¿qué otro medicamento puedo utilizar? Y en caso que ese medicamento, supongamos, tenga resistencia o tenga alergia, ¿qué otro medicamento puedo utilizar, no? Entonces, eso han preguntado bastante fármaco, mecanismo de acción, ¿no? Les realizaron lo que es casos clínicos, preguntaron lo que es gineco, ¿no? Por ejemplo, fue súper preguntado el día de ayer pediatría, les diré, porque su jurado era pediatra en el México, después en el Cusheri fue full medicina interna, ¿no? Entonces en el Tiquipaya fue gineco, les diré, entonces depende mucho del jurado, les diré, ¿no? Y los pacientes variaban, porque les tocó una paciente, ¿no? Que tenía, ¿no? Lo que era artrosis, que era tan característico la deformación a nivel de las manos, ¿no? Y a la misma vez, pues esta paciente tenía, ¿no? Lo que era una insuficiencia cardíaca, entonces en ese caso es algo que tienen que describir ustedes, doctores, no pueden obviar nuestra deformidad en las manos, o si tiene secuelas de un ACV, doctores, ¿no? Que es tan característico, ¿no? Entonces, esto es lo que fue las preguntas del examen de grado, doctores, ¿no? Y voy a repasar puntos claves del PAI, doctores. Toditos tienen el PAI, no tenían que repasar para el día de hoy, pero sin embargo vamos a repasar. En sí voy a repasar las preguntas de ayer que quiero que conocen, porque el resto es solo memoria, doctores, ¿no? En cuanto a lo que es el PAI, ¿no? Entonces empezaremos con lo que es ictericia, que es uno de los temas igual que ingresó el día de ayer y es uno de los mejores temas que les puede tocar para el examen de grado. Bien, primero, ¿qué es ictericia? Es la coloración amarillenta de piel y mucosas que se produce, ¿no? Con 5 miligramos de cilitro. Entonces, ¿qué es ictericia? Es la coloración amarillenta de piel y mucosas que se produce con 5 miligramos de cilitro. Bien, acá vamos a hablar, doctores, de dónde viene la ictericia fisiológica, ¿no? Un recién nacido nace, doctores, ¿no? Con una hemoglobina de 16 a 18 miligramos de cilitro, ¿no? Entonces nace con 16 a 18 miligramos de cilitro. Entonces el cuerpo, ¿no? Como mecanismo de compensación empieza a destruir la hemoglobina, destruye la hemoglobina. Y esto es lo que nos produce esta ictericia fisiológica. De ahí proviene la ictericia fisiológica. Entonces cuando uno nace con una hemoglobina de 16 a 18 miligramos de cilitro, no se olviden, ¿no? Y a medida que pasa, doctores, ¿no? Los días se va destruyendo esta hemoglobina porque es demasiado para un recién nacido. Entonces, esto nos va a producir lo que va a ser la ictericia fisiológica, doctores, ¿no? Esto es pregunta igual de examen, ¿no? Que lo hacen constantemente. Bien, ¿qué es el nadir fisiológico, doctores, no? Es la vida, ¿no? Media del glóbulo rojo. En el adulto no es de 120 días, ¿no? La vida de un glóbulo rojo, ¿no? Y en los pacientes pediátricos, ¿no? Es de 90 días, no se olviden. En los pacientes pediátricos es de 90 días, ¿no? Y acá tenemos un porcentaje que no es necesario que aprendan, ¿no? 60% a término, ¿no? Y 80% a término, ¿no? Que no es necesario que aprendan.
Bien, acá nosotros vamos a hablar, ¿no?, de lo que va a ser las causas de una ictericia, ¿no? Cuando hay un paciente pediátrico que tiene ictericia, ¿no?, nosotros lo primero que vamos a pedir es bilirrubinas, ¿no?, totales, no indirecta, directa, total, ¿no? Y vamos a pensar también en una incompatibilidad ABO, no se olviden, ¿no?, de grupo y factor. Voy a pensar, ¿no?, en una hemólisis, ¿no? Cuando un paciente pediátrico el primer día, ¿no?, presenta lo que va a ser ictericia, ¿no? Porque el primer día, doctores, no aparece una ictericia fisiológica. Yo ya pienso en una ictericia patológica. Bien, acá, doctores, voy a hablar, ¿no?, de lo que va a ser, que ha sido pregunta del día de ayer y de todos los exámenes que son preguntas clave, ¿no?, lo que va a ser la diferencia entre lo que es incompatibilidad RH, ¿no?, y incompatibilidad ABO, doctores. ¿No? Cuando nosotros hablamos, ¿no?, de incompatibilidad RH, porque me voy a enfatizar solo RH, doctores, ¿no? Después lo que es el ABO, la frecuencia es baja, ¿no? No produce, doctores, no efectos adversos en el primer embarazo, no produce daño, efectos adversos en el primer embarazo, ¿no? Acá, ¿por qué se produce? Porque el niño es RH positivo, el padre es RH positivo y la madre es RH negativo, no se olviden. Entonces acá, doctores, ¿qué es lo que sucede, no? Cuando esta paciente se embaraza, el primer embarazo todo normal, pero el problema va a ser en el segundo embarazo, ¿no? Entonces, ¿qué se produce? Se forman, ¿no?, lo que va a ser los anticuerpos, ¿no? Y empiezan a producir, ¿no?, lo que va a ser la lisis de los glóbulos rojos, no se olviden. Entonces, de inmediato, ¿no?, como la madre es RH negativo, empieza a formar anticuerpos, ¿no?, contra el producto, contra los glóbulos rojos, ¿no? Como es RH positivo, ¿no? Entonces empieza a producir lo que va a ser la lisis, ¿no?, del glóbulo rojo. Esta lisis del glóbulo rojo, ¿no?, va a producir lo que va a ser la ictericia y la muerte de este producto, si no se actúa, ¿no?, a tiempo. Entonces, cuando tenemos ya, doctores, por eso es que siempre, ¿no?, en cada control prenatal se le pide, no, bueno, en el primer control prenatal, no en cada control, no, en el primer control prenatal se pide grupo y factor, no se olviden, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos pruebas que ustedes se tienen que acordar para su examen, ¿no? Como dice acá, doctores, CUMS indirecto, doctores, ¿qué quiere decir, no?, que la prueba yo le voy a realizar a la madre, por eso es CUMS indirecto, ¿no? Le estoy realizando a la madre a la semana 28 a 32 semanas, doctores, ¿no? Entonces, ¿a quién le realizo el CUMS indirecto? Como dice, ¿no?, a la madre, a la semana 28 a 32 semanas, y hacemos la profilaxis con la vacuna anti-D. Estamos con la vacuna anti-D. Bien. Eso es lo que se realiza, doctores, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos, doctores, de lo que va a ser CUMS directo, doctores, ¿no? CUMS directo, que quiere decir que se le realiza al recién nacido, doctores, ¿no? Entonces, acá, doctores, cuando hablamos de CUMS indirecto, no están los exámenes que se realiza a la madre, ¿no? Entonces, a la semana 28 y 32 semanas se le va a aplicar, se le va a administrar la vacuna anti-D. Ahora, doctores, lo que es la dosis, todo eso es de acuerdo a cada paciente y eso lo maneja el ginecólogo. No les van a preguntar. Ahora, también, si a la paciente se le diagnosticó, supongamos, nunca hizo controles prenatales, ¿no?, y se le diagnostica, ¿no?, en el parto, en la cesárea, ¿no? Entonces, en ese caso, doctores, se administra la vacuna anti-D hasta las 72 horas después del nacimiento, no se olviden, ¿no? Entonces, se administra la vacuna anti-D hasta 72 horas después del nacimiento. La vacuna es para la madre que es RH negativo, ¿no? Y el CUMS directo no se realiza en el recién nacido. El tratamiento es según la concentración de la hemoglobina, ¿no?, que este paciente pediátrico va a necesitar, lo que va a ser, ¿no?, una fototerapia, ¿no? Entonces, es de acuerdo a la concentración de la hemoglobina.
Bien, acá vamos a hablar de lo que va a ser la incompatibilidad ABO, ¿no? La frecuencia en la incompatibilidad ABO es alta, ¿no? Sí se presenta en el primer embarazo, ¿no? Y en niños que van a ser AB, ¿no? Grupos AB o AB, ¿no? Entonces acá presenta mayor frecuencia, no se olviden. Si nos preguntan cuál es más frecuente, es más frecuente la incompatibilidad ABO y se presenta a partir del primer embarazo, ¿no? Pero estos pacientes pediátricos son asintomáticos, que quiere decir que se soluciona con fototerapia y no se necesita, doctores, no realizar, no, por ejemplo, no lo que va a ser, no, una exsanguinotransfusión. Es suficiente la fisioterapia, en algunos casos ni es necesario, ¿no? Esto es pregunta de examen de grado y tienen que conocer, por favor. Ahora nosotros necesitamos diferenciar, ¿no? Lo que va a ser una ictericia fisiológica y patológica, ¿no? Cuando yo hablo de una ictericia fisiológica, ¿no? La aparición es después de las 24 horas, ¿no? Cuando hablamos de patológicas, en las primeras 24 horas se torna el paciente pediátrico amarillo, ¿no? Como los Simpsons se colocan el primer día amarillos, de pies a cabeza, doctores, ¿no? Ahora, en cambio, una ictericia fisiológica no se respeta las zonas de Kramer, ¿no? Acá, y la fisiológica y antecedentes familiares, ¿no? Los hermanos ya presentaron, ¿no? La patológica se puede presentar por un déficit de la glucuronil transferasa, ¿no? El pico máximo en la fisiológica es menor a 2-5 días, ¿no? En la patológica es mayor a 5 días. La duración, de acá al menos necesito que sepan, doctores, 4 diferencias o 3 diferencias entre lo que es fisiológico y patológico. Acá, la duración es menor a 14 días en recién nacidos a término, es menor a 21 días en recién nacidos prematuros. Y acá lo contrario, ¿no? La ictericia patológica es mayor a 14 días en los recién nacidos a término y mayor a 21 días en los recién nacidos prematuros. Eso es en la patológica, todo lo contrario a la fisiológica. La bilirrubina acá sérica no es menor a 5 miligramos decilitro en la fisiológica, en la patológica es mayor a 5 miligramos decilitro. La bilirrubina directa menor a 2 miligramos decilitro, la patológica mayor a 2 miligramos decilitro y la bilirrubina total menor a 12 miligramos decilitro y la patológica mayor a 12 miligramos decilitro, ¿no? Entonces, doctores, ¿no? Esto nosotros tenemos que conocer porque es pregunta de examen de grado, ¿no? Y aquí también, doctores, la bilirrubina indirecta no se toma, ¿no? Lo que va a ser la sangre del cordón umbilical, ¿no? Que en una ictericia fisiológica es de 1 a 3 miligramos decilitro y en una patológica, ¿no? Mayor a 3 miligramos decilitro. Entonces, de todo esto al menos me tienen que conocer, doctores, 3 características. No les van a preguntar más. 3 características, ¿no? Para poder diferenciar lo que es una fisiológica y una patológica. Bien, lo más importante de todo lo que voy a hablar es esto, doctores. El metabolismo, doctores, ¿no? De las bilirrubinas o la fisiopatología de las bilirrubinas. Bien, aquí vamos a empezar, doctores, ¿no? Primero por lo que va a ser un glóbulo rojo, ¿no? El glóbulo rojo tiene una vida media de 90 a 80 días, ¿no? ¿Y qué se va a producir? Se va a producir, pues, como todo en el cuerpo envejece y se produce lo que es la lisis de este glóbulo rojo, la muerte de este glóbulo rojo, ¿no? Y este glóbulo rojo va a liberar, ¿qué? Va a liberar lo que va a ser la hemoglobina, no se olviden. Y esta hemoglobina se va a subdividir, ¿no? En el grupo M y en el grupo globina, ¿no? El grupo M, doctores, ¿no? El grupo M, ¿no? Se va a subdividir, no se olviden, el grupo M y grupo globinas. Las globinas se convierten en aminoácidos, ¿no? Y se reutilizan, se resintetizan. ¿Estamos?
Acá, doctores, el grupo M, ¿no? Se va a convertir en biliverdina. ¿Gracias a quién? Gracias a la hemooxigenasa. La hemooxigenasa convierte el grupo M en biliverdina. Y esta biliverdina se convierte en bilirrubina no conjugada, indirecta, tóxica, ¿no? Y la conversión lo realiza la biliverdina reductasa. Entonces, la biliverdina reductasa convierte la biliverdina en bilirrubina no conjugada, indirecta o tóxica. Y esta bilirrubina no tiene que ser transportada, no se olviden. Esta bilirrubina no conjugada debe ser transportada. ¿Y quién lo va a transportar? Lo va a transportar la albúmina, no se olviden. Bien, entonces, ¿quién transporta? Transporta la albúmina, ¿no? Y esta albúmina lo va a transportar hasta el hepatocito, a la bilirrubina no conjugada, ¿no? Y aquí solo ingresa la bilirrubina no conjugada, ¿no? A través de las ligandinas Y y Z. Entonces, aquí ¿quién ingresa? Solo ingresa, ¿no? La albúmina, ¿no? A través de las ligandinas Y y Z, no se olviden. Aquí dentro del hepatocito, ¿no? Dentro del hepatocito, esta bilirrubina no conjugada se va a convertir, ¿no? En una bilirrubina directa, ¿no? En una bilirrubina conjugada, no se olviden, ¿no? Denme un momentito, vamos a aceptar a sus compañeros. Bien, seguimos entonces. Bien, doctores, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Sucede que esta bilirrubina, doctores, ¿no? Ingresa al hepatocito, ¿no? Y en el hepatocito se convierte de una bilirrubina no conjugada indirecta, ¿no? A una bilirrubina directa, a una bilirrubina conjugada. ¿Gracias a quién se convierte? Gracias a la glucoroniltransferasa. Entonces se convierte de bilirrubina indirecta a directa, ¿no? Por la glucoroniltransferasa. Una vez que ya es una bilirrubina directa, una bilirrubina conjugada, ¿no? Viaja a través de los canalículos, ¿no? A través de las vías biliares, ¿no? Viaja a través de los canalículos, a través de las vías biliares. Bien, acá nosotros no vamos a tener dos formas, doctores, aquí se va a eliminar, no se olviden, ¿no? ¿Qué quiere decir? Un porcentaje en el intestino se absorbe y el otro porcentaje se desecha, no se olviden. ¿Estamos? Entonces acá, doctores, ¿no? Un 20% que sucede, ¿no? Nosotros en el intestino tenemos bacterias y estas bacterias tienen un nombre, ¿cómo se les conoce? Como la beta-glucuronidasa, ¿no? Y esta beta-glucuronidasa, ¿qué es lo que realiza, doctores? Esta beta-glucuronidasa, ¿no? A esta bilirrubina que ha viajado por los canalículos, que ya es una bilirrubina directa, miren, doctores, el dibujito, ya es una bilirrubina directa, ¿se acuerdan? Viajó, ¿no? Y esta beta-glucuronidasa lo convierte en una bilirrubina indirecta, doctores, lo convierte en una bilirrubina indirecta, ¿no? Y se produce esta circulación enterohepática, ¿no? Que quiere decir del intestino al hígado. Bien, ahora, ese es el porcentaje que se vuelve a reabsorber, no se olvide. Y el otro porcentaje se elimina, el 80%. ¿Se elimina cómo? Se elimina como el urobilinógeno, ¿no? Y este urobilinógeno, ¿no? Aquí se clasifica en lo que va a ser la urobilina y el estercobilinógeno, ¿no? Entonces la urobilina, ¿no? Le va a dar esta coloración amarillenta a la orina y el estercobilinógeno le va a dar pues la coloración amarillenta a las heces, ¿no? Entonces se va a eliminar, ¿no? En un 80% a través del urobilinógeno, como la urobilina que le da la coloración a la orina y el estercobilinógeno que le da la coloración a las heces. Hasta ahí está todo claro, doctores, hemos entendido, ¿no? Entonces, una vez que ya manejamos esto, porque el día de ayer les han hecho dibujar lo que es el metabolismo de la bilirrubina. Entonces, una vez que nosotros ya conocemos, doctores, ¿no? Vamos a pasar a los 4 metabolismos de la bilirrubina.
¿Cuáles son estos 4 metabolismos de la bilirrubina? Y que es pregunta de examen de grado. El primer metabolismo es la producción. Tenemos 4 metabolismos de la bilirrubina. El primer metabolismo va a ser la producción. Bien, acá, doctores, vamos a tener una vida media corta, que el glóbulo rojo tenga una vida menor a 80 días, menor a 90 días, está en algunos libros, ¿no? Entonces, si tiene una vida media corta, ¿no? Se va a producir más lisis de los glóbulos rojos, y esto a que me conlleva a una ictericia. El caput sucedáneo, doctores, ¿no? Este caput puede producir, ¿no? Porque cuando hay un caput, cuando hay, doctores, hemangiomas, no solo se produce, pues, la lisis, ¿no? De lo que va a ser, ¿no? De la serie blanca, también se produce la lisis, ¿no? De la serie roja, y aquí se va a producir la muerte de los glóbulos rojos. ¿Y esto a qué me va a conllevar, no? A lo que va a ser, ¿no? Una ictericia, ¿no? La hemólisis, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, glóbulos rojos defectuosos, ¿no? Los glóbulos rojos defectuosos, ¿no? Puede producir una hemólisis, ¿no? El sufrimiento fetal agudo, ¿no? Aquí va a estar en el sufrimiento fetal agudo, va a estar lo que va a ser la sepsis, no se olviden, ¿no? Va a estar la incompatibilidad de factor, ¿no? Y grupo, ¿no? Entonces esto me puede producir lo que va a ser, ¿no? Una ictericia, ¿no? Las infecciones, aquí tenemos lo que va a ser la toxoplasmosis, ¿no? Va a estar lo que es la sífilis, la rubiola, el citomegalovirus, herpes, ¿no? Va a estar las infecciones maternas, los medicamentos, ¿no? Acá puede estar la oxitocina, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza. Entonces, todo esto, ¿no? Que es el primer metabolismo de la bilirrubina que me va a producir ictericia. Todo esto me va a conllevar a la ictericia. Ahora vamos a hablar del segundo metabolismo de las bilirrubinas. Y en el segundo metabolismo de las bilirrubinas está el transporte. En el transporte, doctores, ¿no? Acá voy a hacer un paréntesis. No se olviden, doctores, que el hígado, ¿no? Es el que produce, ¿no? Una de las proteínas más grandes, que es la albúmina, ¿no? Entonces, antes de ingresar a lo que va a ser al transporte, ¿no? Que es el segundo metabolismo de las bilirrubinas. Aquí, doctores, cuando nosotros hablamos en transporte, ¿no? Se produce, ¿no? Porque hay una deficiencia de proteínas, hay una hipoalbuminemia. ¿Y aquí en qué paciente se presenta esta hipoalbuminemia, no? En madres adolescentes, ¿no? Consumo de drogas, tabaco, ¿no? El factor socioeconómico, ¿no? Donde hay carencias, ¿no? Embarazos múltiples, ¿no? Entonces, ¿acá qué me voy, doctores? En que una madre, ¿no? Ahora me dirán, pero ¿acaso qué tiene que ver la madre? Me dirán, ¿no? La madre, doctores, ¿no? Durante el embarazo, ¿no? Todo el sistema inmunológico, todos los anticuerpos, ¿no? Pasa a través de la barrera, ¿no? Hemática, doctores, ¿no? Al recién nacido. Entonces, no se olviden que aquí le está pasando todos los nutrientes, todos los anticuerpos, proteínas, ¿no? Entonces, si la madre tiene carencias, pues este producto va a tener que hipoalbuminemia al nacer, ¿no? Entonces, que acá, doctores, quiero que se fijen, ¿no? Entonces, hemos dicho que la albúmina es encargada de transportar a quién, a la bilirrubina indirecta, no se olviden. Entonces, ¿qué va a suceder, doctores? Pues cuando hay una carencia, no hay quien realice el transporte, y esto a qué me va a conllevar a una ictericia, no se olviden, ¿no? Entonces, eso se refiere a lo que es el segundo metabolismo de la bilirrubina. Bien, ahora nosotros también hablamos de fármacos, ¿no? Como la nitrofurantoína. Ojo, doctores, ¿no? La nitrofurantoína, no siempre me preguntan, ¿es antibiótico o es antiséptico? Es antiséptico, doctores, cuando se utilizan, ¿no? 100 miligramos, ¿no? Cada día, ¿no? Entonces es séptico, doctores, no indica, no el libro, ¿no? Es lo que es el libro, ¿no? El Capsum indica que es un antiséptico, doctores, ¿no? No está catalogado como tal como antibiótico.
pero realiza la función de antibiótico cuando se da 4 dosis diarias, que quiere decir le doy nitrofurantoína, ¿no? De 100 miligramos cada 6 horas, doctores. Entonces, aparte les quiero aclarar lo que indica en el CATSUM, les diré, pueden revisarlo igual, ¿no? Entonces, eso es lo que indica de la nitrofurantoína, ¿no? Actúa como antibiótico, ¿no? Cuando se da 100 miligramos cada 6 horas. Cuando se utiliza solo una dosis diaria, ¿no? Solo actúa como antiséptico, doctores. Bien, y esto se da sobre todo en infecciones urinarias, ¿no? Cuando hay infecciones recurrentes, ¿no? Cuando presentan doble sistema, ¿no? Pielocolector, doctores, en ese caso, pues, como hay malformaciones anatómicas, estas pacientes tienen infecciones recurrentes. Una y otra vez si se les da, ¿no? Durante toda su vida, ¿no? Lo que es la nitrofurantoína, doctores, ¿no? Obviamente una dosis no diaria en la noche, ¿no? También está relacionado lo que es la oxitocina, ¿no? Que se utiliza para la inductoconducción, ¿no? Con lo que va a ser con la ictericia. Bien, ahora vamos a hablar del tercer metabolismo de las bilirrubinas. En el tercer metabolismo de las bilirrubinas tenemos lo que va a ser la conjugación. Aquí, doctores, no quiero que ustedes se acuerden, ¿no? Entonces, en la conjugación, ¿no? Aquí vamos a tener patologías no claves que se deben acordar para el examen de grado. Vamos a tener el síndrome de Klinger-Najar, ¿no? El síndrome de Gilbert y el síndrome de Dubé-Johnson también. Síndrome de Klinger-Najar, ¿no? Vamos a tener el síndrome de Gilbert y el síndrome de Dubé-Johnson. Y me voy a este dibujo otra vez, doctores. ¿Quién conjugaba, doctores? ¿Quién convertía la bilirrubina indirecta a directa en la glucoroniltransferasa? ¿Verdad? Entonces aquí vamos a tener una deficiencia en la glucoroniltransferasa, ¿no? Y ahí estaba el síndrome de Gilbert, no el síndrome de Klinger-Najar, no el síndrome de Dubé-Johnson, doctores. Entonces aquí hay deficiencia, ¿no? De la glucoroniltransferasa, ¿no? También está relacionado con malformaciones congénitas, ¿no? Como la agenesia de la vesícula, ¿no? Tumor a nivel del colédoco, ¿no? Obstrucciones intestinales y vías biliares, la estenosis, ¿no? Entonces, con todo eso está relacionado. Bien. Ahora nosotros vamos a hablar del cuarto metabolismo de las bilirrubinas. El cuarto metabolismo de las bilirrubinas es la recirculación. Aquí va a estar lo que es el ano imperforado. Vamos a tener lo que va a ser la intususcepción intestinal, ¿no? Entonces, aquí en la recirculación está el ano imperforado y va a estar lo que es la intususcepción intestinal, ¿no? La invaginación del intestino, ¿no? Entonces, esto ya hemos mencionado, doctores. Bien, acá vamos a hablar de lo que son las zonas de Kramer, doctores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Kramer, no es algo subjetivo, ¿no? Una cosita, doctores, por favor, un detallito. Cuando ingresen a la plataforma tienen que estar con el nombre completo, por favor. Eso les voy a agradecer, ¿no? Entonces, a partir de mañana con el nombre completo, por favor, doctores. Bien, entonces las zonas de Kramer, ¿no? Es subjetivo, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos distintas clasificaciones, ustedes van a aprender la que les convenga, ¿no? En el libro nosotros tenemos esta clasificación que está en el Nelson, ¿no? Entonces aquí tenemos la zona 1, la zona 2, vamos a tener la zona 3, la zona 4 y la zona 5. La zona 1 hay un compromiso, ¿no? De la ictericia de la cabeza y el cuello, no se olviden. La zona 1 no hay una ictericia de la cabeza y del cuello, ¿no? Que va a ser menor a 5 miligramos decilitro, doctores. La zona 2, ¿no? Abarca, ¿no? Desde el cuello hasta el ombliguito, ¿no? Y ahí vamos a tener de 5 a 12 miligramos decilitro. Y la zona 3, ¿no? Abarca desde el ombligo hasta las rodillas, ¿no? Que va a ser de 8 a 16 miligramos decilitro, ¿no? Y aquí vamos a tener desde la rodilla hasta los tobillos, ¿no? Que va a ser de 10 a 18 miligramos decilitro.
¿no? Y cuando compromete la palma de las manos, la planta de los pies va a ser mayor a 15 miligramos decilitro. Bien, esto es lo que nos indica el Nelson. También tenemos otra clasificación que ustedes pueden aprender, la que les guste, la que les convenga. Esta para mí es súper sencilla, es fácil de acordarse, ¿no? Y el jurado, doctores, no se hace ningún problema, doctores, ¿no? Entonces acá vamos a hablar de las zonas de Kramer, doctores, ¿no? Lo mismo, entonces tenemos zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Bien, vamos a hablar acá de un memotécnico, doctores. ¿En qué consiste el memotécnico? La zona 1 es 6, ¿no? Cabeza y cuello. Zona 2, 6 más 3, ¿cuánto es? 9, ¿no? Cuello, ¿no? Desde el cuello hasta el ombligo es 9, doctores. Desde el ombligo hasta las rodillas, 9 más 3, 12 miligramos decilitro. Desde las rodillas hasta los tobillos, 12 más 3, 15 miligramos decilitro. Y desde cuando compromete la palma de las manos, la planta de los pies, doctores, ¿no? Es de 18 miligramos decilitro. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que conocer. Otro dato más, por favor, doctores, tienen que ingresar puntuales a las clases. Como les dije, algunas diapos voy a pasar y otras no voy a pasar, doctores. Por favor, puntualidad de su examen de grado. Bien, aquí vamos a hablar de lo que va a ser kernícteros, ¿no? ¿Qué es el kernícteros, no? Es acá antes de hablar de kernícteros, ¿no? Nosotros, doctores, hospitalizamos, internamos a un paciente pediátrico, ¿no? Cuando presenta, ¿no? Lo que va a ser una bilirrubina, ¿no? Mayor a 15 miligramos decilitro. Eso ha sido pregunta de examen de grado que lo hacen todo el tiempo. Entonces, ¿con cuánto de bilirrubina se interna? Mayor a 15 miligramos decilitro, doctores, de bilirrubina total. Ahora, ¿con cuánto se da de alta? De alta se da menor a 15 miligramos decilitro, ¿no? Entonces, menor a 15 miligramos decilitro, ¿no? Se da de alta y mayor a 15 miligramos decilitro se va a hospitalizar. Eso es algo que nosotros tenemos que manejar. Bien, aquí, doctores, también nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el parámetro de una bilirrubina indirecta, directa, total, doctores? Entonces, de una bilirrubina, ¿no? Y acá les voy a escribir, doctores, como memotécnico, ¿no? La bilirrubina directa, ¿no? Vamos a empezar por la directa, ¿no? Para que les pueda dar memotécnicos, ¿no? La bilirrubina directa, doctores, ¿no? Se van a acordar de 0.4 miligramos decilitro, no se olviden. ¿Estamos? Y acá estamos hablando de ese memotécnico de bilirrubina directa y vamos a hablar de una bilirrubina indirecta, ¿no? La indirecta se van a acordar de 0.8 miligramos decilitro. Ahora, si ustedes suman, doctores, ¿no? Estos dos, ¿no? Lo que va a ser la bilirrubina, ¿no? Que sería esta la total, doctores, ¿no? 4 más 8, ¿cuánto es, doctores? 12. Entonces acá, doctores, le ponen, ¿no? A este 12 1,2 miligramos decilitro. ¿Estamos? Bien, entonces, doctores, esto es un memotécnico para que se acuerden para el grado, ¿no? Porque si revisan laboratorios que dicen, ¿no? La bilirrubina directa es de 0,2 a 0,4 y eso no se acuerda uno para el examen, ¿no? Cosas claves, puntuales. Bilirrubina directa de 0,4 miligramos decilitro, la indirecta de 0.8 miligramos decilitro y la total de 1,2. 4 más 8 suman y ¿cuánto nos da? 12. Y a esto le colocan una coma, ¿no? Y sería 1,2 miligramos decilitro. Esto necesito que lo manejen para el grado, por favor. ¿Estamos? Bien, doctores, aquí nosotros vamos a hablar, ¿no? Como les he mencionado, ¿no? Y me voy a ir otra vez a este dibujo, doctores, ¿no? Que es la clave para el examen de grado, ¿no? Nos vamos a ir al dibujito, ¿no? Aquí, doctores, nosotros vamos a hablar de lo que va a ser una bilirrubina directa, ¿no? Y de lo que va a ser una bilirrubina indirecta. Quiero que se acuerden, doctores, la bilirrubina indirecta, doctores, indirecta, y aquí lo voy a poner, ¿no? Es liposoluble, doctores, ¿no? La bilirrubina indirecta, no se olviden, ¿no? Que va a ser liposoluble.
¿no? Entonces, eso es pregunta de examen de grado, que es liposoluble, ¿no? La bilirrubina indirecta, doctores. En cambio, la directa va a ser hidrosoluble. Eso es pregunta de examen de grado, no se olviden, ¿no? Entonces, la bilirrubina directa, que es hidrosoluble, y la bilirrubina indirecta es liposoluble. ¿Qué quiere decir, doctores, no? Que esta bilirrubina indirecta, si nos vamos a este dibujo, ¿no? Acá tenemos lo que es la bilirrubina indirecta, doctores, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿no?, alguna alteración, ¿no?, en los 4 metabolismos de las bilirrubinas, se produce, ¿no?, lo que va a ser acá, doctores, ¿no?, el aumento de las bilirrubinas indirectas. Entonces, esta bilirrubina indirecta, que es liposoluble, ¿no?, puede atravesar, va a atravesar lo que es la barrera hematoencefálica, ¿no? Y es aquí cuando atraviesa lo que es la barrera hematoencefálica que va a producir en el paciente pediátrico lo que es el famoso kernísteros, ¿no? Entonces, eso es lo que puede ocasionar, ¿no? Bien, entonces nosotros vamos a seguir, doctores, ¿no? En cambio, lo que es la bilirrubina directa, ¿no?, es hidrosoluble, doctores. Eso es algo que se tienen que acordar para el examen de grado. Ahora, ¿qué tiene que ver, doctores, no, de que sea liposoluble? No quiere decir que atraviese la barrera hematoencefálica y que puede ocasionar, ¿no? Se va a adherir a los ganglios basales del tálamo. Entonces, cuando hablamos de kernísteros, que es la adherencia de la bilirrubina indirecta, ¿no?, en los ganglios del tálamo. ¿Y esto qué va a ocasionar? Puede ocasionar lo que va a ser un retraso mental, ¿no?, que es irreversible. Bien, eso tenemos que conocer. Entonces, acá, doctores, ¿no?, cuando mi paciente tiene mayor a 15 miligramos decilitro, ¿no?, de bilirrubinas totales, ¿qué se hace? Se interna, ¿no?, y se realiza, ¿no?, lo que va a ser la famosa fototerapia, ¿no? La fototerapia, doctores, ¿en qué consiste? ¿No? La fototerapia, ¿no?, lo que me va a producir, doctores, va a ser, ¿no?, la fotooxidación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de la fototerapia? No es la fotooxidación, no se olviden, ¿no? Acá, doctores, cuando hablamos de fotooxidación, ¿no?, ¿qué quiere decir? ¿No? Que va a convertir en pequeñas partículas, ¿no?, lo que es estas bilirrubinas, ¿no? Esta bilirrubina, sobre todo indirecta, lo va a convertir, ¿no?, en pequeñas partículas para que se pueda eliminar a través de lo que va a ser de la bilis y de la orina, no se olviden, ¿no? Esa es su función, ¿no? La lipoxidación, ¿no?, que lo va a convertir, ¿no?, en pequeñas partículas para que se pueda eliminar a través de la bilis y a través de la orina. Bien, ¿qué pasa pero si no funciona, ¿no?, lo que va a hacer, por ejemplo, no funciona lo que es la fototerapia, ¿no? Entonces, cuando aproximadamente el paciente está con una bilirrubina total de 18 miligramos decilitro, ¿no?, se va a utilizar lo que va a ser el fenobarbital. Entonces, cuando mi paciente está aproximadamente, ¿no?, con 18 miligramos decilitro, se va a utilizar, ¿no?, lo que va a ser el fenobarbital. ¿Qué hace el fenobarbital y por qué me voy a este dibujo siempre? El fenobarbital, doctores, ¿no?, se utiliza de 5 a 10 miligramos kilogramo peso día. El fenobarbital se utiliza de 5 a 10 miligramos kilogramo peso día. ¿Para qué se utiliza, doctores? ¿Cuál es su mecanismo de acción? El mecanismo de acción que va a realizar, doctores, ¿no?, y que es lo que disminuyen, sí, doctores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a realizar acá, doctores, no, para que pueda disminuir esta ictericia, no? En el mecanismo de acción, ¿no?, va a estimular, ¿no?, lo que va a ser los receptores, ¿no?, de la glucuroniltransferasa. Entonces, ¿qué hace el fenobarbital acá? ¿Cuál es su mecanismo de acción, no? Estimula lo que va a ser los receptores de glucuroniltransferasa. Entonces, como estimula los receptores de glucuroniltransferasa, ¿no?,
va a producir más rápidamente, ¿no?, la conversión de esta bilirrubina indirecta a directa, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no?, se va a recuperar más rápidamente este paciente pediátrico, ¿no? Entonces, se utiliza de 5 a 10 miligramos kilogramo peso día cada 12 horas, ¿no?, por 3 días. Si en el tercer día no responde, doctores, y sigue aumentando lo que son las bilirrubinas, ¿no?, entonces cuando llega, ¿no?, a 20 o es mayor a 20, y estamos hablando de kernícterus, ¿no? Y acá en el kernícterus vamos a tener fases, ¿no? Vamos a hablar de la primera fase, ¿no? La primera fase es a las 24 a 48 horas, ¿no? Aquí que va a presentar, todo está disminuido, que quiere decir hay una succión deficiente, hay una hipotonía y existen las convulsiones. Entonces aquí qué va a suceder, ¿no? Va a presentar una succión deficiente, hay una hipotonía y existen las convulsiones. En la fase 2, ¿no? La fase 2 ocurre, ¿no?, en la primera semana. Va a presentar lo que va a ser opistótonos, va a presentar hipertonía de los músculos extensores, ¿no? Entonces, ¿qué presenta, no? En la segunda fase, que es la primera semana, opistótonos, hipertonía de los extensores, ¿no? Va a presentar lo que es retrocolis, fiebre, ¿no? Y aquí vamos a tener, después de la primera semana, ¿no?, que es la tercera fase, va a presentar hipertonía. Aquí nosotros vamos a hablar de lo que es la forma crónica. En la forma crónica estamos hablando en el primer año, ¿no?, que va a presentar hipotonía, ¿no? Va a presentar reflejos tendinosos profundos, va a presentar, ¿no?, este reflejo tónico cervical, ¿no? Y en general lo que quiero que se acuerden, doctores, ¿no?, porque esto es mucho detalle, no es que van a presentar retraso mental, doctores, ¿no? Eso es lo que quiero que se acuerden, ¿no? Y este retraso mental va a ser irreversible, ¿no? Entonces, cuando el paciente pediátrico está con 20 miligramos, doctores, o ya está con 18, ¿no?, lo ideal es que se realice la exsanguinotransfusión en un quirófano. ¿Qué quiere decir, doctores, no? Que se va a realizar, ¿no?, a través de la vena umbilical en quirófano, ¿no?, un cambio de sangre total, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que realizar. Ustedes ya saben la fototerapia. ¿Cuál es el efecto adverso de la fototerapia, no? Es este niño bronceado, pero también, ¿no?, es la deshidratación. Entonces, el niño bronceado y va a ser la deshidratación. Aquí se tiene que cubrir y tiene que estar a una distancia a la luz de 50 centímetros. Se tiene que cubrir lo que va a ser los ojos, se tiene que cubrir lo que va a ser los genitales, ¿no? Y se realizan los cambios de posición cada 2 horas, ¿no? Y la lactancia materna es a libre demanda, no se olviden. Entonces, eso es lo que tienen que conocer respecto, doctores, a lo que va a ser, ¿no?, ictericia, ¿no? Eso es lo puntual que ustedes deben manejar, ¿no? Ahora, doctores, no nos vamos a ir a otro tema. Me dan un segundito, por favor, les voy a compartir. No sé si tenemos dudas, preguntas, hasta acá está claro, ¿no? O hay alguna parte que no han entendido de lo que va a ser, de lo que es ictericia o el metabolismo de las bilirrubinas, ¿no? Entonces me pueden indicar, doctores, porque esto es súper preguntado en el examen de grado, ¿no? Y tienen que manejarlo, ¿no? Ayer preguntaron, por ejemplo, qué es kernícterus, ¿no? Diferencia entre lo que es bilirrubina indirecta, directa, ¿no? Eso es lo que han preguntado, les diré cosas puntuales, ¿no? Denme un segundito, ahorita les voy a compartir. Eso es bien importante. Bien, doctores, no vamos a hablar de lo que va a ser las infecciones urinarias en pediatría, doctores, que ingresa frecuentemente al examen de grado, doctores. Es un tema que ingresa bastante, ¿no? Y que hay varios errores, ¿no? Entonces vamos a hablar, ¿no?, de las infecciones del tracto urinario, ¿no? Bien, nos vamos a ir a lo puntual. Bien, doctores, ¿no? Entonces, denme un segundo, mi mouse está un poquito
con algunos errores. Bien, doctores, ¿no? Entonces vamos a hablar, ¿no?, de lo que va a ser la epidemiología de las infecciones urinarias, doctores, ¿no? Entonces aquí empezamos, ¿no? Las infecciones urinarias, ¿no?, está causado, ¿no?, más frecuentemente por la E. coli, ¿no? Afecta aproximadamente al 7% de las niñas, ¿no? Y al 2% de los niños antes de los 6 años de edad, ¿no? Y acá, doctores, vamos a hacer un énfasis, ¿no? Es más frecuente las infecciones urinarias en menores de 2 años, ¿no?, en los pacientes pediátricos del sexo masculino, doctores. Entonces, en los niños es más frecuente, doctores, ¿no?, en menores de 2 años, ¿no?, por la fimosis, no se olviden. ¿Estamos? Bien, acá nosotros vamos a hablar de lo que va a ser la fisiopatología, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la fisiopatología? No se olviden, doctores, ¿no?, que vamos a hablar de lo que va a ser la E. coli, ¿no?, que es el microorganismo más frecuente. Entonces, ¿qué hace esta E. coli, no? Se va a adherir, doctores, se va a unir, no se olviden, ¿no?, al tracto urinario. Y una vez que se adhiere, se une al tracto urinario, empieza lo que va a ser la replicación, doctores, ¿no? Entonces empieza a colonizar, empieza a multiplicarse una vez que se realiza lo que es la adherencia, doctores, ¿no? Y acá, ¿no?, es principalmente también más frecuente en las niñas. ¿Por qué? Porque la uretra es pequeña. ¿Cuánto mide la uretra? Mide, ¿no?, de 2 centímetros a 2.5 centímetros. Entonces, ¿no?, la vía de ascenso es más rápido, ¿no?, en el sexo femenino, ¿no? Y también acá se va a presentar en la fisiopatología, en pediatría, ¿no?, por lo que va a ser esta anatomía inmadura del tracto urinario, ¿no?, en los niños, ¿no?, también, ¿no?, y en las niñas, no se olviden, ¿no? Entonces eso nosotros tenemos que conocer porque es tan frecuente en los pacientes pediátricos y es por la anatomía inmadura del tracto urinario. Bien, aquí nosotros vamos a hablar de los factores de riesgo, ¿no? Entonces aquí está lo que son las anomalías congénitas del tracto urinario, ¿no?, como el reflujo vésico uretral, no se olviden. Y esto se presenta, ¿no?, mayormente, ¿no?, en anomalías congénitas, ¿no? Entonces, aquí yo hablo de una infección recurrente. Cuando un paciente pediátrico viene en el lapso, ¿no?, de 6 meses con 3 infecciones urinarias, ¿no? Entonces, a recurrencia estas infecciones. Entonces, no se trata solo de dar medicamento cuando hay infecciones urinarias a recurrencia, ¿no? Se tiene que pedir lo que va a ser ecografía de vías urinarias, ¿no? ¿Qué está pasando? La madre no tiene un buen aseo con el paciente pediátrico, porque en zonas rurales es frecuente que todo el día le tengan con un pañal para no gastar, les diré, ¿no? Y aquí también tenemos que ver, ¿no?, si este paciente pediátrico está constipado, ¿no?, si tiene constipaciones crónicas, si es un niño estreñido, ¿no? Ahora, la disfunción vesical, ¿no?, como la vejiga neurogénica, ¿no?, y el uso de catéteres urinarios, ¿no? Entonces, se utiliza lo que son catéteres urinarios, ¿no?, o que se haya realizado, pues, intervenciones invasivas del tracto urinario. Entonces, esto es un factor de riesgo, no se olviden, ¿no? Y historia, ¿no?, de infecciones urinarias recurrentes en la familia, ¿no? Aquí, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Y esto, por favor, quiero, doctores, que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque me dirán, pero si infección urinaria es un tema bien sencillo, ¿no?, ¿cómo van a reprobar? Reprueban, doctores, ¿no? Y tiene una tasa alta de reprobación. ¿Por qué, doctores? Por ejemplo, ¿no?, el otro año cuando fui a un examen de grado, ¿no?, porque yo les acompaño, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ahí pues escucho todo, doctores, me doy cuenta los errores, todo, ¿no? Bien, entonces acá, doctores, ¿no?, ¿qué sucedió? Pasa, ¿no?, que ingresa una doctora al examen de grado, le toca un paciente pediátrico, ¿no? Era un lactante menor que tenía una ITU. ¿Y cuál fue el error de la doctorita que cometió? Colocó, ¿no?, lactante menor, ¿no? Madre refiere que lactante menor, ¿no?, con un cuadro clínico de un día de evolución caracterizado por presentar dolor en hipogastrio que irradia región dorsolumbar.
con una intensidad 8/10, tipo cólico, que no se atenúa en reposo, se exacerba la deambulación, acompañado de poliuria, ¿no? Polaquiuria, tenesmo vesical. Ahí el error grande, doctores, ¿no? Fue grande, abismal. Número uno, estos pacientes pediátricos, doctores, dependiendo a la edad, no, el riñón no está adecuadamente formado. Dos, un paciente pediátrico, pues, ¿cómo sabes dónde irradia el dolor? ¿No? Un paciente pediátrico no habla, doctores, de acuerdo a la edad. Un lactante menor no te va a decir, tenía dolor en hipogastrio irradiaba, ese fue su gran error, ¿no? Entonces, por eso le desaprobaron. Entonces, eso es algo frecuente que sucede, doctores, ¿no? Y por eso les aclaro. Entonces, si estamos hablando en lactante, doctores, ¿no? En lactante, doctores, los síntomas, ¿no? Son inespecíficos. ¿Qué quiere decir? Acá van a presentar fiebre, irritabilidad, ¿no? Van a ser niños letárgicos, rechazo a la alimentación, ¿no? Es algo característico que van a presentar, ¿no? Entonces, acá nosotros, ¿no? Si hablamos, ¿no? De un recién nacido, doctores, ¿no? Un recién nacido que va a presentar, no todos los pacientes, no todos los recién nacidos presentan, ¿no? Lo que va a ser fiebre, doctores, ¿no? Hay recién nacidos que te hacen hipotermias, doctores, ¿no? ¿Por qué? Porque acá es inespecífico lo que es la clínica, ¿no? Entonces eso nosotros vamos a tomar en cuenta, por favor, ¿no? Entonces hay pacientes que te pueden hacer fiebre, ¿no? Y la otra clínica puede ser, doctores, ¿no? Que este paciente presente, doctores, hipotermia, rechazo a la alimentación. Entonces, esto quiero, por favor, ¿no? Que anoten bien. Entonces, cuando hablamos de recién nacidos hasta 3 meses, ¿no? La sintomatología es inespecífica, doctores, ¿no? Entonces, acá puede presentarnos fiebre, hipotermia, rechazo a la alimentación, ¿no? Puede presentar hasta convulsiones, no se olviden, ¿no? Entonces, esto es en el recién nacido hasta los 3 meses. Ahora, cuando hablamos, ¿no? De un lactante menor va a presentar lo que es el rechazo a la alimentación, náuseas y vómitos. Anótense, por favor. El lactante menor presenta rechazo a la alimentación, náuseas, vómitos y llantos cortos. En pediatría, doctores, los llantos cortos es la disuria, por favor. Entonces, en mi enfermedad actual que voy a colocar, ¿no? Si me toca, ¿no? Un paciente pediátrico con ITU, ¿no? Coloco, ¿no? Madre refiere, ¿no? Que lactante menor, ¿no? Con un cuadro clínico de un día de evolución caracterizado por presentar, ¿no? Alzas térmicas no cuantificadas, rechazo a la alimentación, ¿no? Náuseas que llegan al vómito en 3, en 4 oportunidades, ¿no? De contenido, ¿no? Alimenticio vamos a colocar, ¿no? Además refiere llantos cortos, orinas fétidas. Entonces, de esa manera se hace una historia clínica en pediatría cuando estamos hablando de ITU. Llantos cortos es igual que disuria, no se olviden, en pediatría. ¿No? Y en un lactante mayor lo mismo. En un lactante mayor, ¿no? Acá en la clínica, ¿no? Se presenta igual llantos cortos, ¿no? Llanto en cada micción se va a presentar, orinas fétidas y los vómitos son persistentes. En los lactantes mayores, ¿no? Los vómitos van a ser persistentes, ¿no? Y el llanto en cada micción, ¿no? Y estas orinas fétidas. Cuando hablamos, ¿no? Ya de un paciente preescolar, escolar, adolescente, no se olviden cuando ya hablo de un paciente preescolar, escolar, adolescente, ¿no? Ahí, doctores, ya te indica. Entonces, si les toca para el examen de grado, un preescolar, un escolar, un joven, ahí ya te dice, ¿no? El paciente pediátrico, ¿no? Mamá, me duele, tía, me duele, te dicen. Entonces, ahí, doctores, ya pueden colocar, pues, que presenta dolor en hipogastrio, ¿no? Que no irradia, porque acá, doctores, si estaría hablando de un preescolar, el riñón no está todavía formado, doctores, ¿no? Entonces ahí pueden colocar dolor en hipogastrio, está en pleno desarrollo, ¿no? Dolor en hipogastrio, ¿no? Que irradia a región genital, pueden colocar, ¿no? Porque la región dorsolumbar no todavía, ¿no? Ahora, si ya es, doctores, escolar y es adolescente, ahí sí pueden colocar, ¿no? Dolor en hipogastrio que irradia región dorsolumbar, ¿no?
¿Qué tipo de dolor? Tipo cólico, ¿no? Con una intensidad 8/10, ¿no? Ya te pueden indicar, doctores, ¿no? Entonces, acompañado, ahí sí colocan de poliuria, ¿no? Polaquiuria, tenesmo vesical, orinas fétidas, ¿no? Entonces, aparte les quería aclarar porque cometen muchos errores, doctores, ¿no? En el examen de grado, en ITU, ¿no? Entonces, ahora ya lo tenemos súper claro, ¿no? Lo que va a ser ITU, doctores, ¿no? Entonces acá, doctores, ¿no? Ya les he puesto, ¿no? Entonces acá repasando súper rápido, ¿no? En recién nacido hasta 3 meses la sintomatología, como les vuelvo a recalcar, es inespecífica, ¿no? Se necesita, doctores, ¿no? Y acá voy a hacer un énfasis, ¿no? Acá se necesita antecedentes de ITU materna. ¿Qué quiere decir, doctores, no? Acá este paciente pediátrico al nacer, ¿por qué va a presentar ITU, doctores? En el nacimiento, un neonato. Porque la madre, doctores, acá voy a tomar en cuenta, le voy a decir, señora, ¿usted ha tenido infecciones urinarias? Sí, te va a decir. Entonces le ha contagiado a su hijo a través de la vía hemática, doctores, ¿no? Por eso es que este recién nacido nace directamente con ITU, doctores, ¿no? Entonces, por eso preguntamos antecedentes de ITU materna, tratada o no durante el embarazo, ¿no? Va a infectar por vía hematógena, ¿no? Entonces, ¿acá qué va a presentar? Pues rechazo a la alimentación, ictericia, hipotermia, convulsión, disminución de peso, doctores, ¿no? Malestar general, doctores, ¿no? Entonces acá, doctores, ¿no? Nosotros que vamos a pedir siempre en todos estos pacientes pido examen general de orina y un hemograma. Ahora, doctores, si son ITUs recurrentes, directamente pedimos urocultivo y antibiograma, ¿no? Y acá repasando, lactante menor, ya saben, rechazo a la alimentación, náuseas, vómitos y llantos cortos. Llantos cortos en pediatría, que es disuria. Lactante mayor, mayor irritabilidad, vómitos persistentes, llantos en cada micción, estas orinas fétidas, y en un preescolar, escolar joven, doctores, ya te indica, te refiere el dolor, doctores, ¿no? Entonces aquí te refiere lo que va a ser la disuria, la polaquiuria, la nicturia, el tenesmo vesical, la urgencia miccional y las orinas fétidas, ¿no? Entonces siempre en estos pacientes hemograma, examen general de orina, doctores, ¿no? Y ya saben en qué momento pedimos urocultivo y antibiograma, cuando son infecciones recurrentes, ¿no? Y una ecografía renal de la misma forma para ver lo que es la anatomía, doctores, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Para ver si tiene alguna anomalía, ¿no? Bien, ahora qué vamos a observar en el hemograma, ¿no? En el hemograma vamos a tener una desviación, ¿no? A la izquierda vamos a tener leucocitosis y neutrofilia, ¿no? En el examen general de orina que vamos a observar nitritos, piocitos, leucocitos, ¿no? Entonces en el examen general que observamos nitritos, piocitos, ¿no? Leucocitos, ¿no? Entonces eso, doctores, ¿no? Bien, acá, doctores, el tratamiento, ¿no? El tratamiento inicial, ¿no? En un paciente pediátrico, doctores, ¿no? Entonces, una vez que se hace el examen general de orina, ¿no? Y tenemos, ¿no? Mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias en el examen general, ¿no? Cuando hay mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias, aquí, doctores, vamos a iniciar lo que va a ser el tratamiento, ¿no? Entonces, nosotros acá, y les voy a enfatizar, hablamos de lo que va a ser una ITU alta y una ITU baja, doctores. Cuando nosotros hablamos, ¿no? De una ITU alta y de una ITU baja, el punto anatómico, ¿no? Que nos indica va a ser, ¿no? El urétero vesical. Ese es el punto anatómico, ¿no? Urétero vesical, que me indica ITU alta, ITU baja, ¿no? Entonces, cuando yo hablo, doctores, ¿no? De una ITU baja, ¿no? Acá que va a presentar cistitis, doctores, ¿no? Y en una ITU baja no hay compromiso del estado general, no se olviden, ¿no? Entonces aquí presenta lo que va a ser la cistitis, ¿no? Va a presentar rechazo a la alimentación, ¿no? Va a presentar, va a estar acompañado de lo que va a ser irritabilidad, va a estar acompañado, ¿no? De fiebre, de hipotermia, doctores, ¿no? Y las orinas que van a ser fétidas en estos pacientes pediátricos. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no?
del tratamiento, doctores, ¿no? De un paciente pediátrico, cuando yo hablo, ¿no? De una ITU baja no se interna, doctores, no se interna, ¿no? Entonces el tratamiento va a ser ambulatorio, doctores. Entonces cuando yo hablo de tratamiento, ¿no? Ambulatorio, ¿qué le vamos a dar? El cotrimoxazol de 40 miligramos, ¿no? Kilogramo peso día. El cotrimoxazol tenemos de 40, de 50, doctores. Cualquiera de los dos que aprendan está perfecto, ¿no? Entonces le damos cotrimoxazol, ¿no? De 40 o 50 miligramos, kilogramo peso día, cada 12 horas por 5 días, ¿no? Ahora le pueden dar amoxicilina, pero más clavulánico, doctores, ¿no? Entonces le van a dar amoxi, ¿no? Más ácido clavulánico. Ahora me dirán, ¿por qué le está dando, no? Clavulánico, ¿no? Amoxi más clavulánico, ¿no? Acá vamos a repasar un poquito de fármaco, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos realizando el tratamiento, doctores, en una infección, primero yo tengo que tomar en cuenta que al germen, ¿no? El germen más frecuente es la E. coli. La E. coli, ¿qué tipo de microorganismo es? Es un gran negativo, no se olviden. Entonces, si es un gran negativo, la amoxicilina, ¿dónde actúa? Actúa a nivel de gran positivos, actúa inhibiendo lo que va a ser que la pared bacteriana. Entonces la amoxi, doctores, a la E. coli no le va a hacer ni cosquillas, les diré. Entonces, si yo uso amoxi más ácido clavulánico, ahí ya cambia la cosa, doctores. Ahí sí, doctores, no me va a producir un buen mecanismo de acción, ¿no? A nivel de esta E. coli, doctores, ¿no? Entonces, ¿de cuánto vamos a utilizar? De 50 miligramos, kilogramo peso día, cada 12 horas por 5 días, doctores, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si no tenemos, doctores, no? Lo que va a ser la amoxi más el ácido clavulánico, doctores. No tengo ni cotrimoxazol, ¿no? Entonces, ¿qué utilizaríamos? Un medicamento antiguo, doctores, ¿no? Que es el cloranfenicol, ¿no? El cloranfenicol, doctores. ¿De cuánto? De 50 miligramos, ¿no? De 50 miligramos kilogramo peso día, doctores, ¿no? Entonces vamos a utilizar el cloranfenicol de 50 miligramos kilogramo peso día, cada 12 horas por 5 días, doctores, ¿no? Entonces podemos utilizar cotrimoxazol, amoxi más clavulánico, el cloranfenicol, doctores, ¿no? Y obviamente, ¿no? El paracetamol, ¿no? El paracetamol, doctores, ¿no? Que siempre se utiliza, ¿no? Paracetamol de 15 miligramos kilogramo peso dosis cada 8 horas, doctores, ¿no? Entonces solo se utiliza uno de estos medicamentos. ¿Qué es el cotrimoxazol? Pregunta de examen de grado del día de ayer. Actúa inhibiendo, ¿no? Lo que va a ser el ácido fólico, no se olviden, actúa inhibiendo el ácido fólico, ¿no? La amoxicilina, doctores, actúa inhibiendo la pared bacteriana, no se olviden, ¿no? Y además acá, doctores, cuando hablamos de lo que va a ser del clavulánico, doctores, ¿no? El clavulánico no actúa a nivel de los ribosomas, de las bacterias, ¿no? El cloranfenicol, doctores, no es uno de los medicamentos más antiguos, doctores, ¿no? Entonces es un excelente medicamento. También el paracetamol, ¿no? Que ustedes ya conocen. Bien, cuando mi paciente se interna, doctores, cuando tiene, ¿no? Lo que va a ser una ITU alta, ¿no? Una ITU alta es cuando presenta alzas térmicas persistentes, ¿no? O vómitos persistentes en un paciente pediátrico, ¿no? Incluso va a llegar a la convulsión. Entonces, cuando está hospitalizado mi paciente pediátrico, ¿no? Les voy a indicar los distintos esquemas que tenemos, ¿no? Aquí, doctores, se puede utilizar lo que es la ceftriaxona de 100 miligramos kilogramo peso día cada 12 horas, ¿no? Podemos utilizar, ¿no? Lo que va a ser la cefotaxima de 100 miligramos kilogramo peso día cada 8 horas, ¿no? O podemos utilizar, doctores, ¿no? Lo que es la ampicilina, ¿no? Podemos utilizar la ampicilina de 100 miligramos kilogramo peso día, ¿no? Ahora me dirán, ¿y por qué está utilizando, no, lo que va a ser la ampicilina, no? Y voy a utilizar además la gentamicina, ¿no? La gentamicina de 7.5 miligramos kilogramo peso día.
Entonces, ¿por qué estoy utilizando estos medicamentos tan básicos? No estoy utilizando estos medicamentos tan básicos, doctores, porque, doctores, la gentamicina me cubre muy bien, actúa a nivel del ribosoma 30S y me cubre, ¿no? Bien lo que va a ser, ¿no? La E. coli. Y la ampicilina me va a cubrir gram positivos, porque en una infección urinaria no hay solo, ¿no? Un microorganismo, van a ser 2, 3 microorganismos. Por eso se utiliza genta y ampi. Ahora, ¿por qué uso genta y ampi, doctores? Porque no se olviden, ¿no?, que debo empezar en un paciente pediátrico por medicamentos básicos. ¿Qué quiere decir medicamentos básicos, doctores? ¿No? Como la ampilagenta, para que no se produzca resistencia en estos pacientes, ¿no? Después, ¿no?, de acá de un tiempo, doctores, ¿no? Porque yo no me voy a ir directo con ceftriaxona o cefotaxima. ¿Por qué? Porque yo no quiero producir lo que va a ser una resistencia, ¿no? Entonces se utiliza la ampilagenta. Ahora pueden utilizar también la ceftriaxona, que no hay ningún problema, o la cefotaxima, doctores. Y está muy bien. ¿Estamos? Bien, acá, doctores, ¿no? Como les comentaba, en hitos recurrentes se pide lo que es una ecografía renal y de vías urinarias, ¿no? Tiene que determinar el residuo vesical. Si es mayor al 10%, el residuo vesical, doctores, es patológico, no tiene alguna malformación, no se olviden. La profilaxis, doctores, pacientes pediátricos que presentan infecciones recurrentes o tienen una anomalía a nivel de las vías urinarias, no se le puede realizar lo que va a ser la cirugía, doctores. Primero tiene que ganar peso, no se tiene que desarrollar todavía anatómicamente, ¿no? Y posteriormente, ¿no?, se recurre a lo que es a la cirugía, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Se le da cotrimoxazol 10 miligramos kilogramo peso día cada noche, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mayor éstasis de la orina, hay mayor residuo vesical, doctores. Ahora, si por ahí es alérgico al cotrimoxazol, ¿qué es el cotrimoxazol? Es el sulfametoxazol más el trimetoprim. Entonces, si hay un residuo, doctores, ¿no?, ¿qué le voy a dar? Nitrofurantoína, doctores, ¿no? La nitrofurantoína, doctores, ¿no? Si hay una éstasis de la orina, ¿no? Entonces, ¿qué le damos? Le pueden dar cotrimoxazol o nitrofurantoína de 1 a 3 miligramos kilogramo peso, doctores, ¿no? Cada noche se les va a dar, ¿no? Cada noche. Bien, entonces acá tenemos, doctores, ¿no?, un caso clínico que, por ejemplo, el día de ayer les dieron puros casos clínicos para el examen de grado, donde ustedes tenían que resolver, tenían que tener su conducta, ¿no? Entonces, Juanito, un niño de 3 años de edad, ¿no?, obviamente es traído por la madre, ¿no? Acude a la clínica pediátrica acompañado de su madre, quien reporta que ha estado presentando fiebre de 38.5 grados centígrados los últimos 2 días, así como molestias al orinar, ¿no? Mayor frecuencia en la micción, ¿no? Temperatura de 38.5 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, ¿no? Presión arterial, doctores, no dentro de rango normal para su edad, ¿no? En el estado general, Juanito parece estar irritable y muestra signos de malestar general. Al examen abdominal no hay masa ni sensibilidad a la palpación en la región suprapúbica. Entonces acá, doctores, nosotros, ¿no?, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir, doctores, ¿no? Acá además, ¿no?, cuando nosotros hablamos, ¿no?, de mayor frecuencia en la micción, ya nos está indicando que es una infección urinaria. O si les ponen, ¿no?, supongamos el jurado, ¿no?, con llantos cortos y está hablando, o orinas fétidas, y estamos hablando de una infección urinaria, ¿no? Entonces ayer ha sido puro casos clínicos que les planteaban qué haces, cuál es tu conducta. Entonces acá se le haría pues hemograma, examen general de orina, y se inicia, ¿no?, lo que va a ser el tratamiento, no se olviden, doctores, ¿no? Entonces eso es respecto a lo que es, ¿no?, infecciones urinarias que ustedes tienen que conocer. Bien, doctores, ¿no me dan un momentito? Vamos a avanzar un tema más, por favor.
un tema que ingresa bastante igual al examen de grado, ¿no? Porque el día de ayer no hemos avanzado porque he estado con exámenes de grado, ¿no? Ayer han dado 5 personas, ¿no? Antes de ayer han dado 4 o 5, ¿no? Ya perdí la cuenta, son varios, les comento. Ellos son de las clases, ¿no? Presenciales, porque doy también clases presenciales y clases virtuales, ¿no? Entonces me dan un segundo, por favor, doctores, para poderles compartir. Bien, doctores, les voy a compartir, por favor, denme un segundito. Bien, ya estamos. Vamos a hablar de un tema cortito, doctores, ¿no? Vamos a tocar lo que son enfermedades exantemáticas, doctores, ¿no? Que ingresa igual, ¿no? Es súper preguntado en el examen de grado, ¿no? Entonces ya les estoy compartiendo, ¿no? Bien, entonces vamos a tratar de avanzar estos objetivos. Bien, vamos a empezar, doctores, ¿no? Por lo que va a ser el sarampión, doctores, ¿no? Entonces les comento que ha habido un brote, no sé si han escuchado las noticias, un brote de sarampión en Santa Cruz, doctores, ¿no? Me imagino que la madre no le puso las vacunas, algo tuvo que suceder, ¿no? Entonces preguntaron lo que es sarampión, ¿no? Bien, vamos a empezar por lo que son las enfermedades exantemáticas. Lo que voy a hablar, las enfermedades exantemáticas, es de acuerdo, doctores, a Bolivia, es a la frecuencia de Bolivia, no se olviden. Ahora, doctores, ¿no? Para España es otro, para Perú es otra clasificación, ¿no? Entonces, cada país, ¿no? Según su manual, doctores, ¿no? Tiene, doctores, la clasificación de las enfermedades exantemáticas. Esto es según Bolivia, ¿no? Vamos a empezar por la primera enfermedad exantemática, que es el sarampión, ¿no? Es una enfermedad muy contagiosa, doctores, ¿no? Antes era inevitable durante la infancia, ¿no? Gracias a la vacuna SRP, doctores, ¿no? Ya se ha disminuido prácticamente, ¿no? Antes de este año, doctores, ya no se presentaba casos, ¿no? De sarampión, ¿no? Por la vacuna, ¿no? La vacuna es una vacuna ARN, ¿no? Es una vacuna, ¿no? Que va a ser monocateriano, no es una vacuna ARN, es una vacuna monocateriano, doctores. De esa manera interrumpe la transmisión, no se olviden, ¿no? ¿A qué familia pertenece el sarampión? Pertenece a la familia Paramyxoviridae. A la familia que pertenece es a la familia Paramyxoviridae. El periodo de incubación es de 8 a 12 días, ¿no? La primera infección, ¿no? Afecta al sistema retículo endotelial, ¿no? La segunda infección afecta lo que va a ser la superficie corporal. Entonces, la primera infección afecta al sistema retículo endotelial, la segunda infección afecta la superficie corporal, ¿no? En el periodo de pródromos, ¿no? Que es la clínica en general que se va a presentar, hay una necrosis epitelial y formación de células gigantes, ¿no? Entonces, ¿qué se va a presentar? Una necrosis epitelial y formación de células gigantes, ¿no? Aquí se presenta lo que va a ser la fiebre y las manchas de Kopling, ¿no? Acá podemos observar, doctores, nosotros, ¿no? Lo que va a ser las manchas, ¿no? Acá, doctores, ¿no? Las manchas de Kopling, ¿no? Les voy a mostrar, ¿no? Entonces, acá, doctores, ¿no? Las manchas de Kopling, doctores, ¿no? Se va a observar a nivel de la desembocadura del segundo premolar, doctores. Entonces, ¿qué son estas manchas de Kopling? Son puntitos blancos, doctores. Acá no sé si pueden observar, son acá, doctores, ¿no? Que se puede observar puntitos blancos, doctores, ¿no? A nivel de la desembocadura del conducto de esteno. Son puntitos blancos, doctores, que se observan, ¿no? A nivel del segundo premolar. Esas son las manchas de Kopling, ¿no? Ahora, doctores,
estos pacientes, ¿no?, van a presentar también las manchas, ¿no?, de Germán. Se van a acordar de algún amigo Germán que tengan, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a presentar, doctores? A nivel del paladar, doctores. A nivel, ¿no?, del paladar. Se va a presentar a nivel del paladar duro, doctores, ¿no?, estas manchas de Germán. También las líneas de Stinson, doctores, ¿no?, que se va a poder observar a nivel de la piel, las líneas de Stinson. Entonces, ¿qué vamos a tener, doctores, no? En el periodo de pródromos tenemos las manchas de Kopling, doctores, a nivel de la segunda desembocadura del premolar, ¿no? Se va a presentar las manchas de Germán, ¿no? Se va a presentar, ¿no?, lo que va a ser las líneas de Stinson, doctores, ¿no? Las líneas de Stinson, ¿no? Entonces, eso se va a poder observar. Ahora, cuando yo hablo del periodo de estado, porque estas enfermedades exantemáticas todas son, doctores, de causa viral, a excepción de la tercera enfermedad exantemática, que ya vamos a hablar. En el periodo de estado, ¿no?, va a empezar los exantemas, ¿no?, a nivel cefalocaudal, que quiere decir inicia desde la cabeza hasta los pies los exantemas, doctores, de la cabeza a los pies, ¿no? Y el periodo de resolución es al revés, doctores. El periodo de resolución es de los pies a la cabeza, que va a ser caudocefálico, ¿no? En 3 días se resuelve, doctores, ¿no? El tratamiento, ¿cuál es? ¿Qué le voy a dar? Paracetamol de 15 miligramos kilogramo peso, dosis cada 8 horas. ¿Qué le voy a dar? Paracetamol de 15 miligramos kilogramo peso, dosis cada 8 horas. Si les preguntan, el tratamiento de sarampión es sintomático, doctores, ¿no? Pero sí se puede prevenir. ¿Con qué? Se previene con la vacuna SRP, doctores, ¿no? Entonces, ¿qué contiene la vacuna? Un ARN monocateriano, no se olviden, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar de la segunda enfermedad exantemática, ¿no?, que es la rubiola. El periodo de incubación es de 14 a 21 días, ¿no? Pertenece a la familia Togaviridae, el género es el ruivirus, doctores, ¿no? Entonces, ¿a qué familia? Familia Togaviridae, género ruivirus, ¿no? ¿Cómo se previene, doctores? Con la vacuna, ¿no?, que va a contener el ARN monocateriano. Bien, todo lo que es virus, doctores, tiene su periodo de incubación, tiene su periodo de pródromos, ¿no? En los pródromos, que